con los empresarios, en que le dieron, digamos, el papel de administrar el negocio de quienes se han enriquecido en Chile brutalmente. Lamentablemente no respondieron ni a las supuestas identidades de izquierdas que deberían haber tenido, ni a la profundización de la democracia en nuestro país, ni a la construcción de una economía que no solo se fijara en el crecimiento de las exportaciones y en la dividendo de las grandes empresas, sino que fuera, digamos, distribuyera más igualitariamente la riqueza y las mejores posibilidades de vida para cada sector de nuestra población. ¿Qué recuerdos tiene de Miguel Enrique? ¿Qué tipo de persona o ser humano era él? Bueno, es como un hermano, ¿no? O sea, nos conocimos muy jóvenes, compartimos un ideal y un compromiso juntos, y tuvimos, digamos, una buena parte de la vida luchando en común, participando. Yo era miembro del grupo de dirección del MIR, pero no solo que era un compañero de lucha política, también era un amigo personal, con el cual intercambiábamos inquietudes, dudas, temores, resoluciones, incluso familiarmente, digamos, nuestros hijos eran muy cercanos unos con otros. O sea, es una persona entrañable, digamos, para mí. Ahora, yo diría cosas que destacaron en Miguel: su inteligencia. Era una persona de las personas más inteligentes que he conocido. Su capacidad del diálogo y del convencimiento y del debate, siendo duro con los enemigos, digamos, y teniendo una capacidad de convencimiento, de comprometer, digamos, sobre todo a los jóvenes, a los dirigentes que surgían de los sectores populares. Tenía, en ese sentido, era una persona también que tenía una capacidad en Miguel que es muy importante en política, y que estos señores hoy día de la clase política parece se los ha olvidado, y es escuchar. Tenía la capacidad de escuchar a la gente. Antes de opinar, de decir qué piensas tú esto, qué piensas esto, etc. Después opinaba, pero escuchaba en ese sentido. Creo que lo demostró durante toda su vida, una persona de una rectitud muy fuerte entre lo que pensaba y lo que hacía, o sea, de un compromiso moral, digamos, muy fuerte, de un sentido ético muy grande, y creo que debe ser también herencia de su padre, herencia, digamos, de su familia, que fue gente siempre también que tuvo esa rectitud republicana. Miguel heredó eso. Yo creo que lo otro es que tenía, digamos, no solo un compromiso con los de abajo, con su pueblo, sino que también era hijo de la provincia, de las regiones, era un federalista, y él era muy anticentralista. Y bueno, por último, es obvio, fue una persona valiente, muy valiente, consecuentemente muy valiente, y murió con las armas en la mano. Ahora, pero ser valiente no quiere decir que uno a veces no tenga temor, de que no tenga dudas, de que uno vaya como un toro furioso, digamos, golpeando. No, Miguel trataba de hacer todo con la mayor inteligencia, pero siempre con ese compromiso vital. Y daba el ejemplo a los otros. O sea, Miguel nunca iba a mandar, digamos, a compañeros a hacer acciones, a participar en actividades en las cuales él antes no participara o él no hubiera hecho. ¿Ve usted perspectivas que resurja un movimiento revolucionario en Chile? Yo creo que ya ese movimiento revolucionario está emergiendo. O sea, estos muchachos estudiantes, por ejemplo, que se movilizan, yo creo que son profundamente revolucionarios. Están pidiendo igualdad, están pidiendo la misma calidad para todos, pero lograr esas transformaciones que ellos piden en la educación, a mí me parece que sería necesario una transformación estructural en la sociedad. Y una revolución es eso, es un cambio estructural en la sociedad. De modo de que ellos, al presionar sobre un aspecto, que es el de la educación, en realidad están visibilizando y haciendo aparecer muchos otros aspectos. Y la gente está comenzando ya a no quedarse callada, a reclamar.
por ejemplo, no sé, en el tema de la previsión social, en el tema de la salud, en muchos otros temas, los deudores habitacionales, en fin, una cantidad de sectores de la sociedad ya están comenzando a reclamar. Y así se inician los procesos revolucionarios. Y los procesos revolucionarios no los dirige, digamos, un grupo desde arriba. El MIR, por ejemplo, en el caso de nuestra experiencia en los años 60, 70, lo que nosotros hicimos fue montarnos sobre una dinámica de lucha social que comenzó a crecer, igual que lo que está ocurriendo ahora con los estudiantes, luego con los campesinos, los pobladores, en Chile del año 67 en adelante. Ahora, ¿cómo se va a encauzar este proceso? Eso va a depender, yo diría, de la inteligencia, de la comprensión que puedan tener quienes tienen el poder y quienes tienen, digamos, que constituyen la clase política en este país. Si comprenden de que, si escuchan lo que la gente le está diciendo y comprenden de que es necesario estos cambios estructurales, bueno, quién sabe, es posible un proceso de reforma en el marco de una institucionalidad que se vaya democratizando más. Por ejemplo, si aceptan convocar una asamblea constituyente o a una nueva, cambiar la constitución del país, hacer una constitución que realmente refleje lo que la gente aspira. Entonces yo creo que se puede, ojalá sea así, se pueda producir un cambio profundo en la sociedad dentro del marco de un cambio pacífico, de un cambio que no agudice o no nos haga vivir las dramáticas situaciones que nosotros tuvimos que vivir justamente por la incapacidad de la clase dominante, el no aceptar ese cambio revolucionario, que llevó incluso no solo a vulnerar la institucionalidad democrática de la época, que era bastante más amplia que la actual, durante el gobierno de Allende, sino que incluso a dar un golpe militar y iniciar una verdadera guerra contra el pueblo, una represión brutal. Ojalá que no ocurra eso. ¿Qué recuerdos tiene de su paso por la clandestinidad en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y en la época de la dictadura? Bueno, aunque no le parezca, está bastante relacionado con la pregunta anterior, en el sentido de que durante el gobierno de Frei Montalva, como indicaba yo, se inicia a partir sobre todo de los años 67 adelante una creciente movilización de los estudiantes, la reforma universitaria, movilizaciones de los campesinos, empieza en la zona mapuche, las tomas de fondo, por las mismas condiciones que vivía la población campesina, muchas se había venido alrededor de la ciudad, a vivir realmente en condiciones pésimas en las grandes ciudades del país, y por tanto hay una presión por tener un terreno, por poder construir una casa donde vivir más dignamente. En fin, comienza toda una movilización dentro del país. Y nosotros, que comenzamos más bien por la lucha estudiantil, universitaria, nos fuimos también comprometiendo con esa lucha, impulsando y apoyando activamente las acciones directas, es decir, las ocupaciones de fondos, las tomas de terreno, la organización de campamentos de pobladores, etc. Y luego fuimos necesitando recursos para organizar eso, que nadie nos daba esos recursos, entonces fuimos a buscarlo a los bancos. Y hicimos expropiaciones de bancos, y bueno, comenzó una represión sobre nosotros. Pero realmente esa clandestinidad fue una clandestinidad suavecita. Digamos, no, yo diría, comparado con lo que vivimos después, bajo la dictadura, en nada que ver. Bajo la dictadura fue otra cosa. Ahí fue, como mencionaba recién, una verdadera guerra contra el pueblo. Empezó con una represión masiva en todo el país, miles de personas en los estadios, miles de personas en los campos de concentración, torturados, y después comenzó con una represión selectiva, primero sobre el MIR, después sobre el Partido Comunista, el Partido Socialista, y ahí no había perdón. O sea, las personas eran brutalmente torturadas, las personas eran asesinadas, desaparecidas. Era una represión, digamos, de otro carácter, ¿no? Digamos, yo diría, muy parecida a que sabe la represión del fascismo en Europa, o ese tipo de guerra contra los pueblos. Y por tanto también nuestra reacción frente a eso fue mayor también y más violenta, en el sentido de que había que empuñar las armas para defender la vida y para resistir. Y me tocó vivir, digamos, bajo la clandestinidad en la dictadura,